Ya, hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden enviar sus notificaciones del tipo push a través de una hoja Google Sheet usando la tecnología que nos da a Google a nivel de Firebase y usando hojas de Google Sheet, ¿no? Entonces, la solución está desplegada como en mis otros videos. Les voy a primero a mostrar cómo funciona la solución y luego les voy a mostrar cómo lo pueden implementar ustedes mismos, ¿ok? Listo. Entonces, lo primero vamos a entrar a esta página, vamos a ingresar. Entonces, bueno, permitimos las notificaciones. Ok, listo. Entonces, con esto ya, mira, acá ya registrado, hemos obtenido la sesión de esto de acá. Ok, entonces ahora voy a poner mi celular. Lo tengo por acá. Voy a conectar también a esa página. Voy a copiar primero la URL. Ya he copiado. Vamos a entrar a la página. Acá está la URL. Vamos a entrar a la URL. Ok, push notification. No nos pide confirmación. Entonces, si entramos a la hoja de Google Sheet, ¿dónde estás viendo esta hoja? Esperamos un rato a que se notifique. Esto no va. Bueno. Entonces, si venimos aquí, ok, ya tenemos las dos sesiones conectadas, ¿no? Entonces, tres todavía. Wow, ya. Luego ya, entonces ya tenemos conectado nuestro celular y tenemos conectado esta página de acá. Ok, lo que voy a hacer es, dentro de esta página de Google Sheet hay un botón llamado enviar notificación o push. Entonces lo que voy a hacer es enviar una imagen, un título, notificación y notificación desde Google Sheet. Ok, entonces lo que voy a hacer es enviar esta notificación. Primero vamos a ponerlo por acá. Ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a enviar la notificación. Ok, vamos por acá. Ya. Listo. Entonces vamos a enviar notificación. Sí, entonces ya hemos enviado la notificación. Entonces, mira, verán, acá ya le llegó al Edge, le llegó la notificación que acaba de enviar, notificación desde Google Sheet. Si nos vamos acá si nos vamos acá también acá le llegó la notificación. Al Android también le llegó la notificación. Ok, notificación desde Google Sheet. Notificación desde Google Sheet, ¿no? Entonces podemos seguir enviando más mensajes si queremos. Notificación desde Google Sheet, evento. Alerta. Podemos seguir enviando. Enviamos. Sí. Voy a prender. Acá también, mira, ya le llegó notificación de Google Sheet. Notificación de Google Sheet. Evento. Ok. Mira, ya le está llegando evento. Esta es la última de lo que acabo de enviar. Y en el app, y acá también le debe estar llegando, ¿no? Entonces, con esto es lo que quería mostrarle cómo ustedes pueden armar una notificación. Ahora, ¿qué es lo que tiene el código? Les voy a pasar a explicar qué es lo que tiene el código, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que tiene el código? El código tiene una página HTML y tiene un JavaScript. Dentro de la página HTML lo único que tiene es código HTML. Estamos importando la librería de Firebase. Estamos importando un jQuery. ¿Ok? Lo que estamos haciendo como primera parte, estamos invocando a la API de AppScript. ¿Para qué? Para obtener toda la parametría y toda la configuración. ¿Ok? Si ustedes ven en la hoja de acá, en la hoja de Google Sheet, yo acá tengo toda la parametría. Tengo el API key que me permite Firebase enviar las notificaciones. Tengo un key de la web pública, el key del server con el cual envío notificaciones y por lo que envío la información, ¿no? Entonces, esto lo recupero con parametría. Una vez que recupere, lo que estoy haciendo es inicializar el Firebase con la configuración. Estoy creando un service worker del Firebase Message, ¿no? Y lo que estoy haciendo a continuación es, una vez que se genera el token, lo que estoy haciendo es llamar a una API de AppScript. Le estoy pasando el token generado. Y de ahí nada, ¿no? Si nos llega, tenemos dos formas de envío, a través de background o cuando la página está en primer plano, ¿no? Si la página está en primer plano, capturo el mensaje y envío el mensaje por el browser, ¿ok? En caso la aplicación esté en background, ¿no? Entonces lo que hace es invocar a este service worker que es Firebase Message. O sea, lo único que estoy haciendo acá es, le estoy pasando como parámetro de entrada, le estoy pasando la configuración que he recuperado desde aquí, ¿ok? Luego de ahí lo que estoy haciendo es enviar una notificación, levantar la notificación, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Esta es la página que da el soporte, ¿no? Lo que tengo por acá es, bueno, el evento de notificación, dos métodos, suscribirse y parametría. En parametría lo que tengo, lo que le acabo de decir, estoy recuperando, para suscribirse estoy registrando en la hoja suscritos, ¿no? Que se ha enviado. Y en notificación es cuando se selecciona el evento, lo que estoy haciendo es enviar, ¿no? Envío a través de la API de Firebase, estoy enviando las notificaciones a todos los que tengo registrados. ¿Ok? Entonces vayamos un poco, ya les expliqué esto y esto. Ahora vamos a ver cómo lo pueden implementar ustedes. Ya, ahora les voy a enseñar cómo lo pueden implementar, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos es entrar a nuestro Firebase, nuestra consola firebase.google, esta URL. Y a continuación lo que tenemos que hacer es crear un proyecto, ¿ok? Agregar proyecto. Lo primero que tenemos que hacer, le damos un nombre, no sé, notificación desde Google Sheet. Le damos un nombre, ¿ok? Continuar. No, bueno, esto deshabilitamos, no es necesario, no vamos a tener trazabilidad de Analytics. Esperemos a que nos cree, ¿no? Acá hay tres puntos importantes que necesitamos, ¿no? Una vez que termine de crear les voy a ir comentando. Ok, tu proyecto ya está listo, continuamos. Ok, una vez que continuamos, acá nos va a pedir para qué tipo es. Como lo estamos trabajando con aplicación web, seleccionamos esta parte acá, web. Le damos un nombre, web de sheet. Registramos. Ya, acá hay una parte importante. Ya nos entregó este de acá. Esto guardamos. Es la configuración de guardamos e íbamos a la consola. Okay, listo. Entonces con esto ya tenemos la configuración. Entonces, si entramos a configuración del proyecto, de ahí, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos configurado esto. Vamos a entrar a Cloud Message. No. Entonces lo que necesitamos, mira, yo lo tengo por ejemplo inhabilitado, ¿no? Entonces tenemos que entrar y tenemos que habilitarlo ya. Administrar. No se olviden de que ustedes tienen que crear una cuenta en Firebase. Le va a pedir que todos los datos con los cuales van a tener que crear su cuenta. ¿No? Acá habilitamos. Ya.
Ya debe estar habilitada. Refrescamos. Ok. Ya tenemos. Entonces, este es el token de servidor. Este es el token del servidor. Ya tenemos esto. Tenemos el token del servidor. Token del server. ¿Qué más necesitamos? Tenemos el token del server. Y acá tenemos que generar una llave pública con el cual, ¿no? Copiamos. Esta es la llave pública. La llave pública. Ok. Entonces, una vez que tengamos esto, ya tenemos todo lo necesario para poder enviar los push notifications. Entonces, lo que vamos a hacer es, entramos a nuestro drive. Creamos una hoja nueva. Le damos los mismos nombres. Suscritos y configuración. Configuración. En suscritos copiamos y pegamos acá las mismas cabeceras. Ok. En configuración lo que tenemos que hacer, vamos a copiar esta primera parte. Ya. Configuración, listo. Entonces, acá, bueno, acá no va. En lo que es la configuración, primero, acá tenemos que ingresar la configuración de nuestro, de acá, esta configuración de acá, ok. Pero lo tenemos que ingresar como si fuera JSON, ¿no? Entonces le agregamos esto, por si no va a generar error. Ya está, listo. Ponemos el JSON aquí. ¿Qué más necesitamos acá? La web pública, lo sacamos de acá. La llave pública, lo ponemos aquí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el token del servidor. El token del server, lo ponemos aquí. ¿Ya? La URL, esta es la URL por la cual se envían los push notifications, ¿no? Entonces esto copiamos lo mismo. Copiamos lo mismo acá. El mensaje, acá tenemos que poner qué mensaje vamos a tener, qué mensaje queremos enviar por el push, ¿no? El título, o sea, confirmación y un icono. Este es el icono el cual yo he mandado. Ya ves, ese es el icono que yo he puesto. Voy a poner el mismo icono. Listo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos entrar a AppScript, extensiones. Ok. Vamos a copiar y pegar. Lo voy a dejar en la descripción del video, donde pueden copiar y pegar ese código. Ok. Voy a ponerle en el editor como a ustedes les va a aparecer. Y estoy usando el antiguo, es por eso que se me mostraba otra vista. Este es como a ustedes les va a aparecer. Entonces, nuevamente copian y pegan, graban, le dan implementar, nueva implementación. Seleccionan aplicación web, cualquier usuario, esta parte es importante, implementar. Si le piden autorizar, autorizan todo. Y qué más acá, permiten todo. Les voy a entregar una URL. Copian, listo. Entonces con esto ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos acá? Ya tenemos esto implementado. Por el lado de la página web que estamos usando, que es esta de acá, lo único que tienen que hacer es, este código también se los voy a dejar. Lo único que van a tener que hacer es dentro de la sección de API, van a tener que reemplazarlo por su API que han realizado en AppScript, ¿no? Y eso sería todo. Con esto ya tendrían todo configurado para que puedan usar la solución que les estoy mostrando. ¿Ok? Suerte y úsenlo. Listo.